Tiro una caliente, te tiro una Sí, caliente. Te tiro sí. la pelota tata por el pecho. Al 60% de los docentes no le importa. Él hace su planeamiento, o ella hace su planeamiento, se van, desarrollan su clase, el que entiende, entiende, el que no entiende, no entiende. Ya están en la facultad, es responsabilidad de ustedes. Y vos sabes que con eso yo estuve siempre en la facultad. Me acuerdo, tuve una materia que se llamaba agroindustrias. Y nos hacían hacer, Tatanga, unos ejercicios físicos que eran imposibles. Y el profesor explicaba en la clase así, vos no le querías luego preguntar, porque ella se enojaba, porque le interrumpía o porque no sé qué. Y se nota que no, él no miraba, nadie no entendía nada. Ponerle que tres por ahí le seguían y después esos tres se encargaban de enseñarle a un grupito y así. Pero Goteaba el conocimiento. sí, y o te ha tomado mal de repente, o sea, capaz él, entender, capaz él entendió mal, pero igual ahí también de repente podemos entrar. Entonces justamente este debate estaba teniendo yo con mi primo, que es ingeniero industrial, y con un colega docente que es ingeniero industrial también, que él dice que gracias a profesores así, él aprendió mucho más. ¿Por qué? Porque él tenía que exigirse mucho más, ¿verdad? Y me dijo que cuando había clase de consulta, todos iban corriendo a la clase de consulta extra. ¿Por qué? Y porque no se aprendió bien en el semestre. Entonces, yo le decía, mira, yo entiendo tu punto. De repente, en la facultad, la nacional al menos, yo hablo pues de ahí vengo ahora, que te pongan en esa situación de es tu responsabilidad, vete vos, hace que te exijas mucho más, ¿verdad? Y que vos investigues o averigües, qué sé yo, pero le dije, eso es lo ideal. O sea, así debería de ser. Y me dijo, y no sé, creo que tenés razón, pero no sé, me dijo, ¿entendés? O sea, yo eso es lo que analizo. Está bueno ponerle al alumno en esa situación de repente que se vete vos, ¿verdad? Que le hace caer la responsabilidad, pero no es tampoco lo ideal, ¿entendés? No sé si entendés mi cuestionamiento. Entiendo totalmente. Y te voy a responder. Te voy a responder y a lo mejor llegamos a un punto medio. Personalmente lo que yo creo que es lo más fuerte que a mí me dio la Universidad Nacional es la capacidad de autogestión y la capacidad, y la capacidad de tener esa chispa de, tengo un problema, tengo que buscar en un libro, tengo que buscar algún lado, ¿entendés? Sí. De algún lado tengo que sacar. Vamos a buscar temas años anteriores, vamos a preguntarle a gente que cursó antes, cómo de este tema, mira tal libro, mira tal cosa. O sea, esa capacidad que de repente la gente, o sea, la gran mayoría de los pibes que salen del colegio no tienen hoy en día. A mí me dio la Universidad Nacional, Eso te doy la razón. ¿entendés? Te interrumpo nomás, y Tatanga, viene Sí, gente y me dice, tengo que estudiar. ¿Qué tenés que estudiar? No sé. ahí está. Métele un bife, ¿entendés? ¿Qué tenés que Porque estudiar? vos tenés que No. saber tu programa. Sí, ¿qué tenés que Y eso estudiar? fue lo primero, el primer semestre. Mi primer portazo fue cuando te inscribís a la materia. Pedí el programa de la materia, lee y mira al final en la bibliografía qué libro vas a usar. Eso fue lo que aprendí al final del primer semestre después de fracasos monumentales, así como vos decís. Sí. ¿Entendés? Viene hacia el alumno, pero por eso te digo, cada vez es peor. Esto no es en la universidad, porque si ya estás en la universidad, ya estas cosas no haces, sino de colegio, ¿verdad? Viene, ¿qué tienes que estudiar? Física, sí, pero ¿qué tienes que estudiar? No sé. ¿Y tus materiales? No tengo. Así, ¿qué carajos? Así, no tiene calculadora, no tiene cuaderno, no sabe. Yo nomás ya sé lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque por su De año, acuerdo, porque ya enseñaste gente de su colegio y sabes si está primero, sí, segundo, tercero. sí, pero así, ese fue el tema. Cuando ya le das todo muy servido al alumno, pasa eso, ¿verdad? Que así. Sí. Y No, con yo esa mentalidad cuando a mí se van me a la llaman, facultad. vos sabés, Alexis, cuando a mí, porque pasó contigo, cuando a mí me mandan un mensaje por WhatsApp o por
BlackBerry en aquella época, ¿verdad? Por el B de ping. Bueno, ¿de qué facultad sos? ¿Qué querés estudiar? ¿Qué libro? ¿Qué materia? ¿Cuál es tu programa? Tráeme un cuaderno completo. Si es de colegio, ¿de qué colegio sos? ¿Quién es tu profesor? A lo mejor le conozco, a lo mejor no. Si vas a venir a estudiar conmigo, tráeme un libro y un cuaderno completo de alguna de tus compañeras que quite todos 5. ¿Entendés? Y sabemos que hay que decir compañeras porque esa es la realidad hoy en día. Los perros de bueno, entonces, viene el pibe y si no me trae nada, yo le llamo a su vieja. Ahí mismo. ¿Entendés? Le digo, señora, su hijo vino, no tiene nada. Viene y vos sabés cómo al día siguiente a las 7 de la mañana está el pibe con todo lo que yo le pedí. ¿Entendés? Y ahí empezamos a estudiar. Y ahí después se da cuenta, había sido, no, es que el profesor era un hijo de puta. Yo había sido necesitada esto para estudiar, ¿entendés? Así es. Tienen que tener materiales. Tienen que saber por lo menos cómo se llama lo que están estudiando. Y vos sabés que lo que más rabia, y esto me di cuenta hace unos años, hace poco nomás, ponerle que hace 5 o 6 años, ¿por qué había alumnos que venían a estudiar en grupo de 5? O sea, vamos a darle de ejemplo al grupo de Maine y eso, ¿verdad? Sí. Camilo, Maine, Andrea, ¿verdad? Kiara, o sea, ese grupo así. Un grupo de 6, 7 personas viene a estudiar. 5 pasan y 2 no pasan. Pero cuando estudiaban conmigo, los 7 tenían el mismo nivel, resolvían los problemas, Hace poco me di cuenta que el mayor problema de la gente que después de estudiar conmigo no pasaba era que no sabía cómo se llamaba lo que estaba estudiando. Estaba haciendo todo muy mecánico. Claro, o sea, el tipo leía un problema y sabía hacer, pero leía la teoría y no sabía un carajo. ¿Por qué? Porque en la teoría vos tenés que leer el título. Si es cinemática, el tipo sabía la fórmula, pero no sabía qué hallaba la fórmula que estaba haciendo. O sea, si vos le cambiabas la manera de enunciar la pregunta, si en vez de velocidad le ponías rapidez, perdido. Chao. Murió. Sí, así es. Sí. Perdido. ¿Por qué? Porque él sabía hacer mecánicamente, sabía la fórmula, aplicaba la fórmula, veía números, pero realmente no estaba leyendo el problema, no tenía lectura comprensiva. Y en un momento en el que vos olvídate si vos en vez de datos numéricos le dabas símbolos o le ponías una fuerza F, empuja una caja de masa M y con una aceleración A. Chao. Le pedía, bueno, y después de un tiempo T, ¿cuál va a ser su velocidad si es que partió del reposo? De acuerdo, pero acá no hay número, ¿entendés? ¿Qué es lo que quiere? Exactamente. Pero vos sabés que ahí entramos en algo, Tatanga, también, que es lectura comprensiva. Ese es. Y ahí yo me di cuenta que eso es demasiado importante recalcar en todas las materias. En todas las materias. ¿Querés estudiar biología? Más que nada, querés estudiar historia, querés estudiar física, querés estudiar matemática. En matemática es lo que menos tenés que leer, pero tenés que leer el título. Si vos mirás directo el ejercicio y ves un polinomio, vos podés querer factorear el polinomio, a lo mejor querés hallar un valor numérico del polinomio, a lo mejor tenés que hacer un límite del polinomio. Si es que vos no leíste el título, vos vas a hacer lo primero que tu cabeza te dice el último ejercicio que hiciste. Y si el último ejercicio que hiciste no es lo que te está pidiendo ahora, chau. Yo me acuerdo que en mi examen para matemática, en agro, pues normalmente el ingreso en matemática es fácil. No fácil, pero está entre lo pasado, ¿verdad? Lo que todo el mundo se funde es física. Okay. Y me acuerdo que pusieron halle la raíz. La raíz del polinomio. Y ahí, Tatanga, nos fundimos. O sea, nadie no sabía qué es lo que había que hacer. Y era una boludez. Era una boludez.
Era lo mismo de siempre, pero tipo, cambiado nomás el enunciado y nadie no sabía nada, La ¿entendés? raíz de un polinomio es el lugar donde el gráfico corta el eje X, es decir, igual a cero y allá la X. Y viste, ayer la de aquí nomás era una boludez. Lo que nosotros hacíamos mecánicamente, Sí. pero ahí nos puso eso y yo así me acuerdo. Yo tenía a mi compañera de ingreso que estudiaba conmigo, ¿verdad? En el examen yo le miré y me miró así. Me dijo, ¿qué carajo? Me dijo, ¿verdad? Y era una boludez. Pero ¿qué No, ni faltaba? siquiera eso, era lo mismo que siempre hiciste con otro nombre. Claro, ¿me entendés? Pero ¿qué faltaba? Ese razonamiento, ese comprender qué es lo que yo estoy haciendo, Sí, ¿entendés? sí. Y es difícil porque vos para hacer eso de repente, vos tenés que ser una persona que algo lee, o sea, hay que razonar, hay que leer. Y es difícil también porque en el colegio, yo por ejemplo nunca leí nada en el colegio, huía de los libros, ¿verdad? Lectura Mm. normal. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué yo huía de los libros también? Con esto no me estoy quitando responsabilidad, porque también porque era un pajero. Primer libro que te dan para leer a los 15 años, Hijo de hombre de Augusto Roa. No, olvídate. Hermano, hermano, ¿qué es esto? ¿Entendés? Es evidente que yo no voy a querer leer, ¿entendés? O sea, y aparte yo odiaba el colegio con todo mi ser. Hasta ahora yo digo, el momento más feliz de mi vida fue cuando yo terminé el colegio, no lo ni cuando me recibí, eso, la facultad eso es lo de menos. El colegio yo odiaba. O sea, viste toda la estructura escolar, todo odiaba, odiaba. Entonces, te genera un Una repudio, aversión hacia sí, lo que te dice el primer. ¿entendés? Entonces es Sí. difícil, y no con eso, pues tuve profesores con el que ya hice un par de podcasts, con el profesor Martín y Fran, que increíble. Gracias a él yo me compré libros y leí. Gracias a él yo me di cuenta, mira, yo no estoy estudiando porque sí, yo no estoy estudiando para resolver un ejercicio nomás. Yo estoy estudiando para no ser ignorante. Él nos decía, ¿cuál es lo que es el tema promedio de conversación acá cuando, de la gente? Como decía, fútbol, pendeja y jingo, no sé qué. Usted no tiene que ser así, usted tiene que saber de Roma, usted tiene que saber de historia, usted tiene que saber de literatura clásica. Y yo decía, puta, cierto, ¿verdad? Yo tengo me tengo que dar cuenta que somos demasiado ignorantes, ¿verdad? Y gracias a eso yo profe, ¿qué libro me recomendas? Y me dijo, ok. Y empecé a leer y qué sé yo, y ahí me di cuenta que, Tatanga, si uno estudia y lo ve de esa manera, cuando vos estudias, vos sos capaz de escribir, sos capaz de pensar, de hablar, y gracias a eso puedes lograr lo que te proponga más o menos, ¿entendés? Pero así pues no te enseñan. A vos lo que te enseñan es resolver un ejercicio para pasar el examen.